Yo no sé por qué, está en silencio, pero cuando arranca... Pues marcar Tiropole. ¿Cómo es eso? ¿Cómo dices? Ya, tú lo tienes ya escrito, ¿no? Muy buenas noches, es jueves 6 de febrero 2025. Estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org. Arrancamos Escape Motor, programa número 25, este me lo sé perfectamente. De la... te fijas mi inglés, ¿qué tal? Bueno, ya me dirá Luis si lo he pronunciado bien o no. Programa número 25 de la tercera temporada, octava temporada ya en Quack FM, hace el programa total número 349, ya estamos ahí a puntito de los 350. Como siempre con don David López en el asiento a la derecha. Buenas noches, don David. Muy buenas noches a todos. Copiloto titular, don Iván, buenas noches. Buenas noches, José. Un inciso, por ¿Qué favor. quieres incidir? Quiero felicitar a mi padre, que está de cumpleaños. ¡Hombre, el jefe de cumple! ¡Hombre, el jefe de cumpleaños! ¡Felicidades! El veterano de los Carmona. Justo. El más veterano. El papa que está de cumple. El papa de cumpleaños, caray, mira qué bien. ¿Y le mandaste algo al papa o...? Sí, saludos. Saludos, ¿no? Bueno, y una felicitación ayer a la 1 de la madrugada. Ah, muy bien. Bueno, sí, nada, porque tenemos que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, y a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Repíteme eso de... Siberia, sí. Es Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz. Claro, es que hubo uno que me dijo, ostri, ¿en Siberia os retransmiten? ¡No! Sí, en la estepa. Ali las llanuras esas. Exacto, allí hay buena cobertura, no hay problema ninguno. No, es Radio Siberia de Vitoria-Gasteiz. Emiten en 93.8 FM y también en internet en siberiafm.com. Ahí estamos, exactamente. Bueno, esa. Ahí está, dedicada a Iván Carmona, primera generación. Tomás, él es Tomás. Don Tomás, ¿no? Ese es Don Tomás, cuidado. Iván solo hay dos. Don Tomás. Ahí. Anda por ahí ya, está por ahí. Sí, está mi padre. Ah, vale. Pero, ay, sí, ya estuvo ahí, ya se lo... Sí, ya saludó. Sí. Él no se da indefinido porque hasta que
Bueno, pues nada, esto que acabáis de escuchar suena gracias a nuestra jefa técnico, doña Marta Gómez, DJ residente, directora del programa en Working. Buenas noches, buenos días y buenas tardes, compañera Marta. Muchas gracias, nos dicen desde las tierras. Bueno, primero voy a saludar yo, David. Saluda. Es mi turno. Espera, que estaba dando las gracias por esa música que pusiste. Muchas felicidades a don Tomás. Ahí está, don Tomás. Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Correcto. Emplazados para el martes a las 8 de la tarde en Working. Ahí, ¿vale? ahí. Reiniciando. Esa es mi cuñita. Mete la cuñita ya. Chao. Aprovecha. Hasta luego, Vale. Bueno, anda mucha gente ya, porque ya está por ahí Pepero. ¿El Lagarto hizo la pole hoy? Sí, prácticamente No. lo consideramos pole. No, la hizo David. No. Ya, pero bueno. Hay que estar atento. La gente sabe que a las 11 empieza el programa. ¿Cómo hay que estar son atento. cuando corren estos que no cogen No, puntos? Sí, ¿Cómo- como pero si cómo? fuera un World Rally Car cuando participan menos de justo, 3, que ¿no? no bloquea. No bloquea. No bloquea puntos, eso, exactamente. Bueno, a los que estáis en el Facebook, estáis viendo por más gente aquí en el estudio. Don Martín Castro, muy buenas noches. Buenas noches. Don Eloy Castro, hermanísimo, buenas noches. Buenas noches. Y don Juanillo Lamas, buenas noches. Buenas noches, logo. Jubilado, me dijo que estaba ya jubilado. Prejubilado. Prejubilado de las carreras. Cara de alegría, tío. Sí. Eso que, si está prejubilado, quiere decir que puede volver. Si está en la reserva activa, Ay, que le llaman los Oíste, yo hace unos años estaba jubilado y... Y volviste, ¿no? Tuve que volver. Tuviste que volver, ¿no? Vale. Bueno, está por ahí Alba, bueno, Martín, claro, sí, como no va a estar Martín, claro. Y Jogander López Zorrozo también está viendo. Este también tiene un logo ahí de un coche, o sea que se dedica a las Es carreras. el campeón gallego de más de 1600. Es que me sonaba John Ander me sonaba el nombre, entonces campeón gallego de más de 1600. Larry Palo, Rogelio Canos, hombre, Rogelio, el padre del Mincha. El padre del Mincha, nada más y nada menos. Los saltos que está pegando el Mincha ahí por Alemania y por ahí. Un fenómeno. No sé si nos podrá atender, porque ahora viaja tanto ya. Sí, ahora es complicado, pero... Quería llamarlo otra vez, pero bueno. Es la nueva... Hornada. Ya, y creo que está dando caña ahí a todo el mundo, Está dándole fuerte, Está dándole muy fuerte. Don Julio, motorgallego.es, ya está con pitillito y jusquito. No, ahora es .es. ¿Ahí le cambio? Sí, ahora cambió. Ay. Marcos Magán, que ya está. Ancho Castro también está. Ancho Castro también es gente de las carreras, ¿lo conocéis? ¿no? Sí. Ancho Castro. Bueno, Sí, pues sí. todos esos que están ahí, que se acuerden de suscribirse, de darle a me gusta, Exactamente. de compartir las publicaciones, todas esas Justo, cosas. Exactamente. Porque ¿qué redes sociales tenemos? Mira, tenemos A ver, cuéntalo ahí. el Facebook que lo estáis viendo ahora. Ese que es de Surcio Escape el Motor. directísimo Tenemos el Instagram ese que hay también. También. Que es escape-motor. motor. Tenemos el Twitter también, que está como Escape Motor. También. Y también lo Que es subimos X. al YouTube. Es el empate en Bueno, las quinielas. ahora es X, Ahora es el empate en las quinielas. Y estamos también en el YouTube, también como Escape Motor. Después subimos el programa también al YouTube. O sea que disculpas para verlo no hay. Imagínate, hombre, Andrés Rodeiro andaba con los Quad y con los... Sí, estos, sí. Don Augusto Antonio también anda viéndonos por ahí. Lionel Richie, me suena. No, pero este no era el cantante. Ah, no, los dos, .es y .com, dice el tiene las señor dos. del Pitillín. Sí. Tiene las dos, vale. Sí. Un saludo, Lionel. Estarán preparando ya el circuito de Arteixo. Y don Juan Carlos Medete. Bueno, es que si no, ya no paro. Bueno. Vale, momento bache, tenemos sintonía, Marta, momento bache, porque... Pero hoy hay momento Piscina, que está la Nacional. Sí. Que lo peta. Te vendes del arcén buscando tu infracción para endiñarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia Civil, la patrulla ya está aquí. Te han dado el alto. Bueno, pues momento bache, ¿decías algo de piscina? Pues, Pero si cayeron 4 gotas. Pues ¿no? eso. 4 gotas, tú lo has dicho. Tú lo has decidido, 4 gotas. Está la carretera que pone miedo. Maldad. Y después hay una iluminación bárbara. Y estamos sin marcas viales. Sí, porque No hay pintura, la gastaron todas en Betanzos. ¿Cómo se llamaba aquella que había? Calamina, ¿no? Que era Calamina, que sí, Calamina, blanqueaba un Por poco. eso le cambié las luces al coche. Ya alumbra. Sí. Sí, Sí, ya tienes... Pregúntale a Jorge. alumbra. Es un coche que le pongo las largas y no me da nadie las luces.
Bueno, además tú lo comprobaste. Sí, Bueno, hoy se ve algo mejor. Hoy se ve algo mejor. Porque el otro día íbamos apalpando por la carretera. Pues hoy casi. Lo que pasa es que como ya se... No, es que hoy, a ver, el único trozo que hay seco es el elevado que hicieron nuevo allí antes de entrar en Iñás, porque tiene el asfalto reciente. Ese tiene, sí, es el único que hay que drena. De ese que drena. Sí, porque está nuevo. Claro. De todas maneras, por lo que hay que ver en las carreteras, es todo negro, no hay rayas blancas. No hay blancas. No, y verde, negro y verde. Verde en los también. laterales. Es que eso es lo que delimita los laterales. Sí. Tú ves el verde y dices, ahí se acaba. Justo. Y el otro día un Muy oscuro reportaje, dice, igual es profundo. vi un día un reportaje, no sé en qué país es, que van a poner las líneas verdes y Nosotros ya las tenemos. en España ya Qué tenemos matados, puestas hace siempre tiempo. vienen copiándonos. A ver. Como los ingleses que los minis. No le pusieron la vender iglesia, que sea, ya se las puso a Ibiza hace una Para eso pila de están años. los plumachos esos, porque son los que delimitan los bordes ahora, Sí. los plumachos, claro. Bueno, eso se ponía Bueno, para a que ver, no molestaran las luces. tengo una noticia importante. A ver. ¿Os acordáis que llevaba ¿Sacaron mucho el tiempo? Polispán? ¡Sí! ¡Ay! No, pero no lo sacaron. Yo Ah, creo no. que voló, porque el resto de la mierda sigue allí. Debe ser que con el temporal, ese famoso Polispán que nos acompañaba ya tanto tiempo en el túnel de Casablanca, hoy ha desaparecido. Oh. Con el tiempo Pongan que otro rápido. con el tiempo que llevaba con nosotros delimitando la Querida arqueta alcaldesa esa. de La Coruña, Qué reemplácenos pena. ese Polispán. Era como de la familia. Claro, ya. porque es ahí donde hacías el El quiebre giro, en la curva. justo, Guay, ahora tal no cual. tienes la referencia. Y señala la arqueta que Claro. está sin tapa, además. O sea Puede que- haber un disgusto ahí ahora. Bueno, y el que sigue creciendo adecuadamente y progresando es el bache de la AC211 frente al colegio de Ponte Pasaxe, allí en Fonteculler. Evoluciona favorablemente. Ahora ya mide 80 de largo, 40 de ancho y en su parte más profunda ya tiene 12 Oye, centímetros. ¿estará embarazado? Puede ser, ¿eh? Puede ser. porque- Espera, que Marta apunta algo. Antes estaba delimitado con una pintura naranja, pues. Sí. Pues ahora la pintura ya no la tiene. No, porque ya va anchando, Creció, va creciendo, creció. va creciendo. Entonces, como va Aparte no creciendo- tienen pala blanca como para renovar la naranja, ¿oíste? Es verdad. Es verdad. Bueno, creo que ya tenemos a nuestro primer invitado. Bueno, porque nos vamos, no sé si nos vamos a Andorra, a Madrid. o a dónde. Andorra. Sí, porque tenemos el momento Gallegos por el mundo. Gente que corre, Gallegos por el mundo. Don Antonio Otero, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya volviste de Andorra? Ya he vuelto de Andorra, sí. Vamos a ver, don Antonio Otero es un viejo conocido nuestro, es piloto, empresario de Aspontes, creo que ahora ya residente en Madrid, y nada más y nada menos que bicampeón de la Clio Ice Trophy 2024-2025, ¿no? Sí, correcto. Porque la de este año ya se considera 2025, porque como empieza en diciembre y acaba en febrero, ¿no? Es la... Sí, realmente empezó el 21 de diciembre la primera carrera, pero sí, fue 24-25. Las tres últimas carreras fueron en 2025. Bueno, esto se encuadra dentro de las G-Series que se corren en Andorra, ¿no? En el circuito más alto del mundo, en Andorra, sí, en Paz de la Casa. Es el circuito más alto del mundo. Qué Circuito curioso. permanente más alto del mundo, sobre hielo. Sobre hielo, además. Vale, y una curiosidad, ¿ese circuito, por ejemplo, en verano se utiliza? Sí, a partir hay un mes de parón cuando para de nevar y se va el hielo y demás, cuando ya es todo nieve aguada y tal, hay un mes de parón hasta que sale el asfalto, evidentemente, Sí. y ya empiezan hacen también un campeonato de Europa de drift, hacen karting, hacen bastantes eventos. Ah, o sea que claro, que nunca, yo el circuito realmente lo conocía con hielo y con nieve, no sabía que el resto del año, o sea, es un circuito asfaltado en condiciones, entonces. ¿no? Sí, con buen aglomerado, tiene muy buena calidad, sí. Vale, además encima tú eres el primer piloto español en ganar las G-Series 2 años seguidos, o sea, todo, más mérito todavía. Sí, bueno, el año pasado el primer piloto de equipos españoles en ganar las G-Series, Sí. y este año el primer equipo y piloto español en conseguir un bicampeonato. Joder, macho. Mira, una pregunta. ¿Cómo se te ocurre, porque la gente corre en asfalto o corre en tierra, irte a la nieve y al hielo? ¿Por qué uso un galego? Aunque bueno, No, realmente- según dice Albert Llover, es muy divertido. Pero bueno, Es muy divertido, sí. El tema es que, claro, una de las partes de mi negocio es
alquilar coches de carreras, y yo tengo Clios Rally 5, entonces evidentemente pues siempre intentas sacar el mayor partido posible, pues haciendo pues tierra, asfalto, rallycross si te llaman, o lo que sea. Y es verdad que el hielo es muy buena opción para un equipo, porque es el momento de parón de los equipos, cuando no hay rally. Se terminan en noviembre, principios de diciembre, y después hasta marzo no hay nada. Entonces para un equipo es perfecto. Mira, al final no deja de ser una temporada más. ¿Y varía mucho las configuraciones de taraos de los coches y para esa disciplina? Sí que hay el sistema de reglaje y de setup es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, tanto en asfalto como en tierra, sobre todo muy diferente se puede parecer un poco más a la tierra, pero al asfalto no tiene nada que ver. Y después el tema del neumático, hay que intentar entender cómo funciona un neumático de clavos. Tiene 3 filas de clavos, para qué funciona cada fila de clavos, las posiciones de trabajo. Es complejo, no es fácil entenderlo y llevarlo a cabo. Claro, porque tú el año pasado, ¿era la primera vez que corrías o ya habías corrido antes ahí, en Pas de la Casa? Había hecho una carrera, porque yo llevo 3 años yendo a Pas de la Casa a hacer carreras. Lo que pasa que el primer año me contrató Renault para llevar sus coches y hacer solamente el tema del service allí arriba. Sí. Y había una plaza libre en la última carrera y corrí una carrera, sin más. Sí. Pero el año pasado sí que me propuse, como tengo 2 coches y en cada coche son 2 plazas, pues me propuse ya pues hacer una de las plazas yo y las otras 3 con clientes. Claro, o sea que con el mismo coche corren 2 personas. Sí, obligatoriamente, por reglamento. Ah, o sea, es por reglamento, no es porque, digamos, se pueda... Sí. En todas las categorías, tanto en side by side como en carcross, como en los Gian, que es el de Albert Llobera, Sordo, Laia Sanz, que estaban también, y en los Clios, en todos tienen que correr 2 coches, 2 pilotos, perdón. Vale. ¿Y qué versión del Clio utilizáis? Clio Rally 5. ¿Que son los que tienes tú para alquilar? Sí, son los de menor categoría que tengo, sí. Vale. Bueno, eso, los de menor, que después hablaremos de los siguientes. Sí. O sea que si el circuito es permanente, o sea, ahí para esas carreras no cambia para nada el trazado, o sí se modifica con respecto al de asfalto, o simplemente el hielo va por encima del asfalto y es el mismo circuito que se corre en verano, digamos. El hielo, o sea, lo que es el circuito de hielo sí que es encima del circuito de asfalto totalmente, pero tiene muchas variantes. De las 4 carreras que hacemos cada año, todas son distintas. No repites trazado nunca. Qué curioso. Sí, eso está muy bien porque al final, pues ya sabes cómo es, ¿no? Si haces en un mes 4 carreras, pues la 4ª carrera va el coche solo, de memoria. Claro. Pero no te puedes columpiar en este aspecto porque siempre cambian el trazado. Nunca es la 4ª igual que la primera, la segunda igual que la tercera, siempre es distinto. Cambian el sentido, lo hacen cuesta abajo, cuesta arriba, además tiene bastante cuesta, ¿eh? ¿Y cuánto mide más o menos? ¿Qué trazado tiene? 980 metros, pero es muy rápido. Hay 2 zonas muy rápidas de la recta principal con la parabólica del fondo, que son unos 150 metros. Llegas en cuarta a fondo y la bajada también es muy muy agresiva, de llegar en cuarta, quinta incluso. Joder, mi madre, hoy que llovía veniste tú en tercera todo el camino. Ostras, qué bueno. ¿Y son de día o de noche? Son de noche siempre, porque el sol evidentemente le hace mucho daño al hielo, entonces lo que hacen es asegurar, empiezan de día, pero empiezan cuando el sol ya se esconde y hay sombra, porque cambia la temperatura una barbaridad y ya empieza a conservarse la pista de hielo. Entonces por la noche sí que se aseguran pues baja temperatura y que todo vaya, claro, evidentemente. Claro, y está totalmente iluminado.
O sea, vosotros totalmente. No lleváis focos como llevan, por ejemplo, en un rally ni nada de esto. No llevamos parrilla de faros. Sí que hay que llevar, es obligatorio porque al final los coches sí que levantan mucho polvo de nieve. Y sí que hay que llevar la luz de la antiniebla trasera encendida obligatoria y las luces, pero no habría porque se ve muy, 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 muy bien. O sea que es divertido, ¿no? Es muy divertido, sí. Es muy divertido, hay mucha competencia. Este año estaba el piloto oficial francés de Renault, estaba el campeón de Europa de Rallycross, hay nivel. Estaba el con el que me jugué el campeonato, que es el abanderado de Nasser Al-Attiyah, de Panissier, ¿no se llama? Baptiste Panissier, aceptó la que vaya padrino que tiene también. Es el de Muros. Sí. Joder. Mira, hablabas antes de los clavos. ¿Con qué marca de neumáticos utilizáis? Michelin. ¿Y qué medidas son? Porque dijiste que había 3 filas de clavos, ¿no? Sí, son una medida muy estrechita en llanta 15. Ajá. Y son 3-4 filas de clavos, porque hay zonas que tienen 4 clavos, pero llevan 228 clavos las ruedas delanteras y 128 las traseras. Ostras, ¿los contaste o ya te lo dices? No, eso es por reglamento. Lo leí en el reglamento. Qué bueno. Mira, ¿y para el año que viene vas a volver a correr? ¿Lo vas a intentar o...? Bueno, había que intentarlo. Al final siempre nos gusta ir por lo que te hablaba. Al final para un equipo es un puntazo poder aprovechar la temporada de invierno. Y evidentemente pues ganando pues hay que intentar volver a intentar hacer el triplete, ¿no? No hay dos sin tres. Vale. Vale. No sé, si me ocurre, ¿podría ser algo similar al autocross? No hay el cuerpo a cuerpo que hay en el autocross. No se asemeja en nada, porque de hecho entrenos libres Q1 y Q2 no salimos todos a la vez, salimos por clasificación del año anterior o en este caso del campeonato, las segunda, tercera y cuarta carreras, y salimos separados aproximadamente unos 50-100 metros unos de otros, y después solo salimos todos juntos a la final. ¿Cuántos? Se puede parecer al autocross, si me apuras, solamente a la final. Vale, ¿cuántos coches salís? 8 coches. Caray, pues la pista no es muy ancha, ¿no? Sí, 14 metros. Ostras, pues engaña, Sí, 14 metros. Es verdad que en entrenos, en Q1 y en Q2, nos ponen unos muros para para complicarnos más la vida realmente y no fastidiar los interiores y demás, y estos los quitan para la carrera, y donde hay muros que lo ponen depende del frío que haga, pero lo ponen en una o dos zonas del circuito, y donde ponen los muros son 8 metros, pero como mínimo son 8 metros. ¿Qué la zona más estrecha. ¿Va por tiempo o es por vueltas? La Q1 siempre es por vueltas, pero en la Q1 lo que haces es el mejor tiempo de la vuelta, te posiciona en la pole. La Q2, digamos que es como si fuese un tramo de un rally, es el sumatorio de todas las vueltas y te da puntos para el campeonato, y después está la carrera al final. Pero son vueltas. Son vueltas, vale. Sí. Bueno, ¿hay premio económico o simplemente es la copa esa de metacrilato que tiene? No, hay premio económico. Nada más no están nada mal, y bueno, el premio por haber ganado, por ejemplo, son 4 neumáticos Michelin, y la inscripción del año que viene gratis. Está muy bien. Vale, no sé, ahora que dicen los 4 neumáticos, ¿te llegan los 4 neumáticos para hacer todas las carreras? Sí que te llegan, porque de hecho lo máximo que puedes utilizar es 3 delanteros y 3 traseros. No te dejan utilizar más de 3. Vale. El tercero, digamos que es un poco por comodín, porque es verdad que si hacen 3 carreras en el mismo sentido, el del lado derecho, por ejemplo, sufre un poco más, pero sí que te llegan. Hay unos trucos para sacarle un poco más de rendimiento al neumático de clavos, pero sí que te llegan. Mira, una pregunta, ¿se degrada mucho el clavo en esos circuitos?
se redondea. O sea, que tiene pico y se redondea. Sí, no tiene pico, es como una chincheta achatada, digamos. Y lo que hace es una esquina cortante, y lo que hace es redondearse la esquina cortante. De hecho, si tú le pasas la mano al neumático en sentido de rotación, en sentido de tracción, perdón, se va poniendo suave el clavo, y si le das al sentido contrario, como si fuese marcha atrás, ya se te corta en la mano, ¿sabes? Carajo, está qué bueno. Mira, Puzzle Motor, que es la empresa que tienes tú ahora mismo, ¿cuántos vehículos tienes en alquiler, no? Digamos, porque tú los tienes en alquiler, ¿no? Tengo 2 unidades de cada, de 2 Clio Rally 5, 2 Peugeot 208 Rally 4, 2 Fiesta Rally 3 y un 208 R2, que es el melancólico, digamos. Todos los demás son coches nuevos. Además, el 208 Rally 4, que es de las últimas evoluciones que hay, ¿no? Uno de ellos de los que tienes. Sí. Todos los coches, yo vendo los coches aproximadamente con 10-11 meses cada coche, y siempre compro coches nuevos para asegurar, bueno, la fiabilidad y la tranquilidad de los clientes, y la mía propia también. Sí, también, claro. Bueno, ¿cómo se presenta la temporada? ¿Tienes ya muchas reservas? Bueno, las temporadas en España van un poco más lentas que en el resto del mundo, digamos. Al final es normal que la gente tarde más en conseguir presupuestos y demás. Hay bastantes más llamadas, por ejemplo, desde hace 2 semanas hasta ahora que en enero. La gente se toma las cosas con calma, y al final es normal que apuren un poco hasta el final, hasta un mes antes de empezar o tal, pero ya va habiendo cositas. Bueno, muy bien. Pues oye, Antonio Otero, bicampeón de la Clio Ice Trophy 2025, bueno, y 2024, hay que decirlo también, los 2 años. Muchísimas gracias por atendernos, y oye, el detalle ese de los 228 clavos me ha dejado, pero alucinado, y sobre todo si al darle hacia atrás con la mano, que pinchan, que hacen pupita. Sí. Curioso, sí señor. Oye, Antonio, dale un besito a esa rubita que tenías en el colo, marcando con el dedo hacia arriba, diciendo, mi papá es el número 1, ¿eh? Eso es lo mejor, Sí, señor. Antonio, muchísimas gracias y suerte con los alquileres, venga. Gracias a vosotros por acordarse de mí, de mi equipo, y nada, cuando queráis. Faltaría más. Nosotros, ya sabes, tenemos esta sección de gallegos por el mundo. Gracias, Antonio. Chao. Gracias. Un saludo. Hasta luego. A ver, ya ves. Uno de las Pontes, ganando en Andorra. Es que es lo que te voy a decir yo. Al ahijado de Nasser. Cuidado, que no es cualquier cosa. Me cago en la mar. Y al campeón francés. Que los ves y van, pero... Bueno, es impresionante. Es una pasada, Es impresionante cómo van. Bueno, tiene aquí una nota yo pendiente de la semana pasada, porque el otro día estábamos en la presentación de Iván Ares del Toyota, y hablando con Álvaro Muñiz, pues confirmaba lo que se había publicado en redes sociales como rumor, que Dani Sordo va a estar en la próxima edición del Rally de Coruña el 21 y 22 de marzo, y casi nos aseguraba al 100% que con el M3, con el BMW, que el Hyundai que no, que va a ser el BMW. ¿Qué más? Están con los test de MotoGP en Japón. Tenemos a Jorge Prado lesionado, que se metió una castaña hace 15 días y recayó de la lesión que tenía en el 2022 en el hombro, y bueno, ya está aquí en España, que ya la han operado, y se nos pierde toda la temporada de lo que eran las pruebas que se corren en los estadios, y a ver si llega a tiempo a la segunda parte de la temporada. Dime, Martita, dale, ¿qué me querías? ¿Me querías comentar algo? Esa. ¿Te gusta el motor? Hombre, Sí. por favor. Faltaría más. Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa se llama Escape Motor. Ese. Bueno, un par de resultados. Campeonato del Mundo de Trial, X-Trial Indoor en Barcelona, en el Palacio Sant Jordi el pasado domingo. Pues, ¿quién iba a ganar? El primero, el de siempre, Tony Bow.
Segundo fue Adán Raga, que además se retira de la competición. Y tercero tenemos a un gallego por el mundo también, Gabriel Marcelli, que va de cuarto en el Mundial. ¿Marcelli o Marcelli? Yo digo Marcelli, pero creo que es Marcelli, me parece, que todo el mundo llama a Gabriel Marcelli. Además ahora seguro que si está al estar en Barcelona le ponen Marcelli. Que suena como... Marcelli. Pues Marcelli. Bueno, y el quinto máster de Galicia de Forcarei, éxito de participación y de asistencia de gente, macho, casi más de 3.000 personas, según nos dice Morado. Hay una onboard en YouTube. Sí, ¿de quién? De Vallejo. Sí. Con Frank, sí, con una cara de susto de Frank, ¿no? Y con Edu, que está es una 360, podéis ir moviendo el teléfono para verla. Sí. Y la verdad que está muy bien, muy bien. ¿Se les ve acojonados? Fran lo pasó muy bien. Su turra, Turra, claro, turra. Sí. Y en esas manos no te digo nada. Sí. Bueno, pues primero fue Iván Ares con el Yaris Herrer, segundo Antonio Martínez con las barquetas estas Jedi y tercero Jorge Fernández también con la barqueta Gloria. Ángel Freire vencía en tracción delantera, Jorge Pérez en traseras y Beto Lorenzo, vecino de aquí de La Aracha, pues ganaba la agrupación 2 con su Carcross King Car nuevecito a estrenar. Que hay unas imágenes muy chulas. Sí, no, le está dando. A ver si Beto tiene suerte este año, coño. El trofeo Rally Sprint de Piñor pues lo ganó Ángel Freire con el Citroën AX. Bueno, vamos con los invitados porque... espera, que nos queda el calendario, que después se me olvida y la gente después me reclama lo que pasa el fin de semana. Tenemos Cocido Popular Memorial Julito, hombre, como no, una ancherola. En Cayón, el sábado 8, a partir de las 13 horas, lo organizó los amigos de Cayón Rally. Anda por ahí Yuja ya currando a tope. Me imagino que estará preparando el BMW para salir en Coruña. Tenemos curso de conducción para particulares de PTC, el domingo día 9 en Apastoriza. Se presenta el equipo MFG Motorsport el sábado día 8 en CEA, a partir de las 20:30 en el Gastrobar A Casa Dos Caretas. Y el sábado 8 a las 5:30 también hay una ruta motera aquí en Oleiros, para celebrar el San Blas en Oleiros. Salen de la iglesia de Santa María de Oleiros. Están con los test de MotoGP en Sepang, en Malasia, desde ayer miércoles hasta el viernes. Hoy se cayeron Márquez y Baznaya y el castañazo que se metió el Jorge Martí. ¿Lo viste? No. Sí, ¿no? ¿Tú lo viste? ¿Os gustan las motos también? Sí. ¿Sí? Pues me lo cuentas tú ya, joder. No, tanto no. Pero vaya galleta que se metió con la Aprilia, que salió por orejas. Después hablamos de si hace falta que llevar un buen casco o no. Mi madrina querida, cuando pega así con el casco, sí, ¡pum!, salta la visera. Fue gorda, A ver, todas las protecciones son muy importantes. Y muy importantes. Al final... Si no, que se lo diga a Franco. También, efectivamente. Bueno, ya está de vuelta en España para operar. Bueno, ya lo operaron, de hecho, de la lesión que tiene en la mano derecha y en el pie izquierdo. Espera volver ya para la carrera de Tailandia del 2 de marzo. Bueno, repite eso. ¿Para cuándo vuelve? 2 de marzo. 2 de marzo, ¿estamos? Faltan, hoy es, ¿qué? 6, ¿no? Menos de un mes. Ahora tú ves un partido de fútbol, tropiezan un poco, se revuelcan por el suelo. 6 meses de baja. Y 6 meses de baja. Sí, efectivamente, tal cual. Bueno, caballeros, Don Martín, porque hoy tenemos otro campeón. Los Castro. Sí, son como una saga. Porque además, vuestro padre estaba... Pero esta gente no era los que decían, no queremos falar. No, pero eso fue el día de la Resistencia, porque los conocimos allí en la Resistencia de Arteixo en diciembre y estaban muy concentrados. Claro. Además, justo cuando fuimos a hablar con vosotros, estaba Juanillo a los mandos, ¿no? Parece ser que sí. ¿Con qué vehículo estabais corriendo? 106. Pero no es el 106 que usáis para sí, es el que utilizo yo en el autocross. ¿En el autocross? En el campeonato. Vale. ¿Quién es el mayor? Yo. ¿Eres tú el mayor? ¿No lo parece? No. Ostras, pues yo juraría que era Martín. Igual es más formal. Bueno, eso ya a saber. Bueno, campeón gallego, Martín es campeón gallego. Eloy, ¿en qué posición quedaste tú? El año pasado, quinto creo que queda. ¿Quinto? Sí. Vale. Sí. ¿Corréis con coches iguales? Sí, con el 106 básicamente es lo mismo. Sí. ¿Pero tenéis dos o corréis con el mismo? No, cada uno con el suyo. Claro. ¿no? Pero esto no es como cuando eres pequeños, que vas heredando del mayor. No, es al revés. Es al revés. Es al revés. El mayor va heredando lo que sea. Sí, señor. Yo empecé a correr antes y apaña todo. No deja nada. Claro, eso, o sea, el pequeño fue el que empezó a correr antes. Sí. ¿Y cómo fue la toma de contacto con el autocross? ¿O corrías en rallies antes? O no, empecé corriendo autocross. De verlo y apareció la oportunidad de pillar una carrocería y
empezamos a trastear y así. Porque vosotros tenéis escudería propia, ¿no? Es Galopín, se llama. Sí. ¿La creasteis vosotros ya? O... Sí, la hicimos nosotros. O sea, es en propiedad, como suele decir. Sí. Vale. Bien, o sea que empieza a correr el pequeño y después te apuntas tú, ¿no? Sí, yo lo acompañaba y, bueno, pues eso, de verlo y demás. Pues y dijiste que haga la asistencia a otro, yo quiero ir para allá abajo. Claro, sí. Y bueno, la asistencia siempre la hizo el mismo, la verdad. Lo único que hice fue darle trabajo a... Más trabajo, sí. Vale, y además cogiste el mismo coche, ¿por qué? ¿Porque sí. veías que tu hermano iba bien o...? No, porque, bueno, no sé, me salió la oportunidad de un 106 y al final todo el mundo utiliza un 106 o un Saxo. Claro, vale, ¿por costes o por...? No, al revés, yo creo que al final es más caro. ¿Es más caro? Creo que sí, porque al final cuando todo el mundo elige lo mismo, los precios suben, ¿no? Oferta y demanda. Ah, amigo, claro. Pero bueno, también tienes más donde echar mano. Sí, también, sí. Sí, ya estaba ahí. Yo lo pillé, estaba ahí. Ya no hace falta ir a comprar. Estaba ahí. Pero, a ver, tú cogiste una carrocería. Sí. Pero, a ver, la carrocería realmente... Sí, carrocería, barras y para. Pero después hay que poner un motor, hay que ponerle suspensiones, ruedas... ¿no? Sí, ahora ya lo sé. Antes pensé que era más fácil. Vale. O sea, tú dijiste, yo pongo la carrocería y ya tengo bastante, ¿no? Pero... No, la carrocería ya estaba en casa y tuve la oportunidad de que fuera mía y bueno, me quedé con ella. Nada, le ponemos ahí 4 cosas y ya. Que de hecho estaba en casa del mecánico, que es donde tenemos todo, va. ¿Y quién es vuestro mecánico? Para que no el mecánico. Toñito. ¿Mecánico de profesión también? No, mecánico hace de todo. ¿Electricista? Hace lo que le manden. Y sin mandarle, sí, también lo hace. Esos son los buenos, carajo. Sí. Hoy estuvo colocando unas lámparas, o sea que electricista también. Pero claro, ahí son 220, ¿no? El otro creo que va a 12, me parece. Vale, y desde que consigues la carrocería hasta que haces la primera carrera, ¿porque eso de qué año estamos hablando? 17. No, empecé a correr en el 18, la carrocería me la debí quedar en diciembre del 17, más o menos. O sea, que tardes más o menos un año en prepararlo. No, en diciembre y no sé cuándo empezó ese año el campeonato, pero creo que empezara en mayo, mayo, empecé a correr. Claro, ahí lo preparaste rápido. Es bueno el mecánico, ¿eh? Sí. ¿Tú qué haces? ¿Montas el coche, lo preparas y sales a la primera carrera o haces un test? No, a la primera fue un intento frustrado porque no pudimos ir. Ah, vale, pero ¿por qué no estaba el coche preparado? No conseguimos arrancar el motor y gastamos más dinero que Dios por hacer caso a la gente. Compra esto y ya está. Comprábamos, no estaba. Compra esto y ya está. No estaba. Es el problema de tener tantos colegas. Estábamos montando un 8 valves. Al final pillamos, fuimos a lo que va todo el mundo, compramos un 16, centralita de Diego 16 y coche andando y fuimos a la segunda carrera y empezamos ahí. Claro, porque, o sea, vosotros de mecánica no controlabais nada, entonces. Sí, yo sí, algo sí, pero bueno, montamos todo, el motor estaba bien, el problema era electricidad, la centralita no furulaba, ¿no? No. Mira, y Juanillo, que está prejubilado de las carreras, no estaba ahí para aconsejar ni nada. Aconsellar esta xente non fai falta aconsellala, que xa sabe, xa tan de volta en media. Porque ti con que coche corrías? Pois eu empecé no 95. Ostras. Con nas carreiras así destas do pueblo. Despois empecé no gallego no do ano 2000. E hasta 2009 foron así as miñas temporadas así a partes completas, non? Despois fun facendo esporádica no 14, foi cando volvín a salir aos ruedos. E así, despois facía unha prueba o ano, para non oxidarme. Eso está ben, para non oxidarme. Era levaba desde o 18, 19, parado 19, hasta que esta xente me liou. Pero os conocías de antes, Traballamos xuntos, eu e Martín. Ah, vale. Sí, é por eso mucho tempo juntos. Claro. E se me falta alguén para cubrir un piloto claro, un piloto veterano. Claro, efectivamente, en todos os equipos ten que haber 2 cabezas locas, claro, e un veterano para... Y que poña sentido. Así foi o conto. Hay veces que se complica. Lo malo es cuando el veterano tamén es unha cabeza loca. No, pero ahora xa teño o alcance. Sí, xa estás asentado. Xa teño sentado. Mira, y siempre encarrozados.
Siempre carrozado, sí. ¿No te llama un carcross o hoy muy desgobernado? No, empañas en Maljafas. Tienes que tener parabrisas. O intentar ter parabrisas todo tempo. Yo no sé si estoy peor ahora que con 20 cuando empecé. Bueno, a ver, Martí, campeón gallego de la clase 1. ¿Qué tal fue la temporada? ¿Fuiste constante? Sí, muy bien, la verdad. El peor resultado fue en la primera quinto, que ganamos todo, hicimos la pole, ganamos las 2 semifinales y en la final, pues bueno, estaba bastante mal la pista, tocamos, fuimos para la tierra batida y tardamos casi una vuelta en salir. Cuando salimos de la tierra batida ya estaba viniendo el primero, perdimos una vuelta y al final quedamos quinto. Sí, fue la peor. El peor. Sí, la siguiente la ganamos, la siguiente segundo, después ganamos, no sé, ganamos 3, 2 segundos, un tercero. Vale, pero la constancia y la regularidad estuvo ahí. Claro. Sí. No, de hecho, antes de ir a la última carrera ya éramos campeones. Ah, pero fuiste igual. Sí, fui. O sea, que fuiste en plan, ¿oíste? Tranquilos que esto o sea, podéis dar lo que queráis, pero aquí está todo el pescado vendido. O sea, esa última carrera se corre distinto ya, ¿no? Sabiendo que ya eres campeón. Sí, de hecho, bueno, elegíamos los lados de menos conflicto, no el mejor para posicionarnos. Al final lo que no lo vuelvo a hacer, pero bueno, porque fue la carrera que peor traje el coche. Vale, así que o voy a correr o no voy. O sea, por ser bueno, digamos. Sí, por apartar los fallones, al final nos ponía el coche como un acordeón, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, en el autocross hay contacto, ¿no? O sea que... Sí, tiene que haber. Tiene que haber, ¿no? Tiene que haber. Ah, vale, tiene que haber. Tiene que haber. Vale. Vas a ver que está ahí. Bien. No, eso está bien. Vale. Sí, me gusta eso. Que no te se ríe. El hermano mayor. Claro. El que tiene que poner sentido, que es el mayor. Mira, ¿tú qué tal fue tu temporada? Porque tú también hiciste el gallego entero, ¿no? Sí. Bueno, esta temporada fue bastante mal para mí, la verdad. No sé ahora cuántas carreras terminé, pero no las terminé todas. Sí, fue bastante mal. Pero bueno. ¿Pero problemas mecánicos? Sí, un poco de todo. Un día mecánica de caja, otro día el motor, otro día de electricidad. Sí, la verdad que fue un año bastante... ¿Pero corres la misma categoría? Sí, hasta ahora sí. Vale. Los coches son iguales, ¿no? Sí. O sea, es la misma mecánica en los dos. Es el mismo coche, exactamente. Tal cual. O sea, pero va pillando los pies que dejan. Claro, sí. Ya tienen desgaste. Por eso son las mismas, claro. Habíamos quedado... Aquí como se ríe el otro. De hecho. Tú las testeas, ¿no? Claro. Esto no. Oíste, si quieres pilla. Él es el campeón, pero en realidad es el probador, ¿sabes? Claro, es el que hace los test. Claro. Vale. Bien. Bueno, y de los circuitos que hay ahora, ya corriste en Santa Comba, ¿no? El pasado. ¿Qué tal os pareció el circuito? Bueno, entiendo que no habéis corrido nunca ahí, ¿no? No, era la primera vez. Bien, gané, así que bien. No, muy bien, la verdad que me gusta ese tipo de circuitos, tipo Rianxo, Santa Comba, me gustan esos circuitos más ratoneros. Marcos, que le gusta Rianxo, porque sabemos que no está... Sí, está por ahí, Porque pregunta siempre y tal, entonces... Siempre va a preguntar, ¿hay o no o qué? Claro, efectivamente. ¿De qué domeo? Sí. Mira, anda Dani Castro también por aquí viéndose, así que... Juan Galán, bueno, Franco Costilla, hoy hay un mogollón de peña. Vale, o sea que el de Rianxo te gusta. Sí, me gusta. Ahí fue donde empecé y me gusta. ¿La primera carrera fue ahí? Sí, a donde nadie quería ir de aquellas, pues ahí fui yo. ¿De campeón? Ahí. No, a estrenar un coche a Rianxo. Ahí fui yo. Qué bueno, tío. Sí, claro. ¿Y tu primera carrera dónde fue? En Rianxo. Bueno, la primera fue en Zamora. Coincidió en la carrera hace 3 años. Sí, el campeonato gallego empezaba más tarde. ¿Sí? De hecho creo que empezó en mayo a finales y el día de mi cumpleaños, el 9 de abril, había una carrera en Zamora y... ¿Hay circuito en Zamora? Sí. No tenía idea. Los no, los cucharadas es en Valencia Don Juan. Sí. Vale. No recuerdo el nombre, sí. ¿Y te fuiste hasta Zamora a correr? Y fuimos a Zamora, sí. Pero bueno, no... Era mejor que Dani Casa. Era mejor. Bueno, digamos que la cancelaron y que no hubo... Menos mal. Que ya reventó el coche todo en la primera. Sí, se ríe. Qué malo, es hermano, menos mal que se Joder, festejó el cumpleaños. Claro. A lo grande.
Hubo chapa, ¿no? Bueno, es que chapa no. A mí al día siguiente me pegaron una pegatina de un avión y tal, sí. Ah, porque... sí, pillé un taluz así medio... ¿Sí? Sí. Bueno, claro, era la primera carrera. Era la primera, claro. ¿Y no habías hecho ningún test con el coche ni nada? No. Ah, vale. Ya tenías carrera de conducir, eso sí. Sí, eso sí. Aunque no pareciera aquel día, sí. No influyó mucho ahí, me parece. De hecho, bueno, ahí puedes correr sin carnet, claro. Sí, el circuito, sí. Ahí no hay. Ya puedes a los 16. Claro, a los 16 años ya puedes participar. Hizo 106 Airline. No te pasó nada, ¿no? No. Le pasó el coche y lo jodió, lo iban a adelantar, se vino arriba, me cago en Dios, por ahí no pasas. Y no pasó, ¿no? No, pero la curva era para la izquierda, no era recto. Y encima llegas al box y él te bota en el pollo, claro. No, llegó, le preguntamos, ¿qué pasó? Rompió todo. Rompió todo. Hombre, la verdad que tiene que ser jodido, porque vas con toda la ilusión, llegas allí y tal. ¿Cuántas vueltas diste? Casi da una de más. No recuerdo si eran 6 también. No, creo que quedaba una vuelta o así para el final. Vale, o sea, por lo menos diste una volando, entonces. Claro, la otra la completé volando, claro. Pero bueno, a ti no te pasó nada, ¿no? No, creo. Nunca me pasó nada de momento. ¿Tú no te visteis nunca a golpes, no? Sí, yo sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Fuertes? No, fuertes no. Al final la verdad que fueron muy despacito todas. Bueno, las dos. Pero acabé con las patas para arriba. Entonces, hostia, ya vaciaste los decideros también. Yo probé el estreno de Juanillo también fue así, vació el cenicero, lo tenía lleno. Fue en un 127. Ostras, en un 127 corrías tú. Ostras, qué bueno, tío. O sea que... Sí. Pero tú llegaste a correr en el circuito viejo de Arteixo. No. Ya no. ¿No llegaste a correr en el circuito? No demorás, no. Ostras. Cando empecé no gallego foi xa cando inauguraron o José Ramón Osá, o novo. E corres con un 127? O meu estreno. Ostras, que bueno. O meu estreno de cenicero. Ah, vale. Pero levei un trofeo para casa, que eso foi o... Por ser o primeiro, por claro. Sí, pois efectivamente. Sí. Eran as carreiras típicas de pueblo. Sí. Como había trofeos para todos, pues este que volcou, venga, vale. Yo vaya para casa con un trofeo. ¿Es más contento? Que no lo tiene todo el mundo el trofeo. Que hayan volcado. Claro. Sí. Teño ali como empaño en oro. Mira, tiene una vitrina dentro de una vitrina. Para que se conserve bien, ¿no? Normalmente cuando vuelcas nunca es la última. No fue única, ¿no? No, hubo más. No, hubo más. Yo la primera vez que volqué dije yo, a ver si esta es la última. Llevo 4 revolcones o 5. Yo 3, con 3 lo paré. Y uno de 7,5, ¿viste? Que sí, que los habías contado, ¿no? Claro. Me iba pegando con el casco así en la barra. Pum. Me dice, pero ¿cuántas hicimos? Digo, 7,5. Bien contadas, además. En las Rías Paisas, ¿no? Vaya opción. Nada, yo tenía aquí apuntado solo corrías en Galicia, pero ya veo que no, que en Zamora también. Sí, hicimos ahí unas vueltas tampoco. ¿Y tú corriste fuera? Yo corrí en Asturias cuando fue la pandemia. Buen sitio. Asturiano. Sí, allí es buen sitio, sí, para comer, para todo. Sí. No empieces a dar vaselina porque si no se le viene arriba. Y tiene apoyo de casa. En el 2020, cuando fue la pandemia, tenía la licencia quitada ya y todo, no había carreras aquí y fuera a hacer una carrera a Asturias. Había una carrera allí fuera, a La Espina. Que por cierto no existe. Ese circuito dejó de correrse en él, pero para mí era uno de los mejores circuitos. Sí, el circuito estaba guapo. Era así también ratonero, pero era largo, porque yo al principio me perdía, no sabía ni dónde estaba, porque no sé, pero las vueltas debían ser 2 minutos o casi. Era muy largo. Es que en Tineo son muy bravos. Todo a lo grande. Querían hacer un circuito para darle la vuelta al concejo. Mira, la preparación del coche, o sea que la hacéis, ¿cómo se llamaba el mecánico? Toñito, eso, Toñito. Toñito, un saludo desde aquí, de Escape Motor. Os la hace entera, o sea, vosotros colaboráis
Sí, ya hacemos. Bueno, Toñito y yo más que nada hacemos todo. Prácticamente todo, desde pintar hasta mecánica, lo que haga falta. Mire, ¿y cómo hacéis los traslados para ir a las carreras? ¿Llevas 2 coches? ¿Lleváis 2 coches o cómo? Yo tengo una plataforma y la otra a veces nos la deja Tito, si no hay que alquilar o... Claro, buscar. Claro, porque llevar 2 coches ya es... Sí, no, él tiene la suya, entonces pues Tito Rodríguez normalmente nos deja una. Aún no la heredaste. No, de momento no. Hay que pedir queda ahí en el aire. Claro. Sí, no creo que sea parte de días. Joder, ya me llegaba en casa, sí. Oye, y después hay veces que en Santiago no aterrizan los de Ryanair. Y tú vas a Zamora, venga. Oye, por cierto, destapa la tortilla, porque si no va a estar muy caliente. Un pedazo así. Eso. Ahí está. No, pero no hay nada debajo. No hay. No, hoy no hay. Y hay unos bombones allí que no llegan a... Ya le metiste los bombones. Hombre, no, ya probé uno de cada. Ay, pero hoy viene mitad y mitad. Sí. ¡Ay, es mitad y mitad! ¡Ole! A ver, quita, para que se vea en la cámara. ¡Ostras, que bien se ve además! ¡Qué cabrito el hino, que no me dijo nada! Sí, sacan una foto después, solo y exclusivamente la tortilla. Hino e Irene, nuestros mecenas de Orroncudo, allí en Novo Mesoy, número 3. Ahí lo veis. O sea que es mitad y mitad. Sí, vamos dijo, a sacarlo. va con sorpresa. Y dije yo, mira tú la sorpresa donde estaba, Oye, hay que pasar la llave a la puerta, Pues sí. hay bombones ahí, creo que hay 15, me parece. ¡Ya los contamos! No va a quedar ni uno. Bueno, a ver, Martín, campeón gallego, exactamente, un campeón gallego de la clase 1 en 2024, imagino que le lloverán los patrocinios de cara al 2025, porque vas a correr en 2025. Si fuera así. Sí, correr tengo pensado, sí. Por lo menos participar. Participar más bien. Eso Este año no creo que corra mucho, pero bueno, participar. Bueno, al final es una categoría que hay que invertir mucho y nuestro equipo no puede invertir tanto. Pero no sigues la misma categoría. No, doy el salto de categoría. Ah, vale. O sea, pasas a la clase 2. A la clase 2. Que es de más de 2.000 centímetros cúbicos, ¿no? No, es más de 1.600. Solo que ahí el otro es coche de serie. Bueno, puedes llevar el grupo corto, un par de cosas, pero el otro es barra libre. ¿Y montura? ¿Qué montura estás? Sasso. ¿Sigues? Ahora estaba con 106, ahora paso con Sasso. ¿Y tú un Sasso que estaba parado de categoría o sigues? No, de categoría no, cambio de carrocería. Coges el coche. No, en este caso no. Pero bueno, de tanto volar, pues al final hay que cambiarla y cayó un saxo también. Al final los flaps. Los flaps, sí. O sea, también un saxo. Sí, también un saxo. O sea, así ya valen las piezas. No valen. No, porque son distintas. No, legalmente no vale. Claro. No, yo me refiero exterior. Vais en distinta categoría. Sí, Tú sigues en clase 1. Sí, yo en principio voy a seguir en clase 1 y bueno, no puedo llevar nada que no sea de origen del coche. Date cuenta que en clase 2 los vuelos son más... Sí. Son más bravos. Más bravos. A ver, por ejemplo, ¿qué diferencia de caballos hay entre uno y otro? Bueno, yo el mío de serie lo había llevado una vez al banco y diera 121 caballos. En teoría son 118, pero bueno, entre que le quitas el catalizador, filtro de aire y tal, diera 121 caballos. Y en la grande, pues no sé, hay que... En 3 semanas llevo el mío al banco y te diré, pero la gente dice entre 180 y 200. Yo no creo que sea para tanto, pero ya se sabrá. Vale. El mío tampoco va a dar esos caballos. El mío si llega a 150 o 150 y pico. ¿Por qué? ¿Porque el motor ya está más cascado? No, porque no le voy a hacer una preparación como para que dé tantos caballos. Vale. Al final, más caballos, más dinero. Y este ya lo... me dijiste que sabías que era el que tenía Juanillo. O sea, tú ya tenías una maquinaria. Yo heredó. Fue una herencia. Claro. Pero alguna compensación habrá, ¿no? Sí, llevarte a la resistencia. Claro. Fue o trato que fixemos. ¿Y ya tiempo parado? Desde el 19 y no sé en qué año se lo compré, 21, 22, no, 22 sería. Sí, por ahí, sí. O sea... Se lo compré y le dije, trae o que te lo compro para que no esté parado. Y sigue parado. Sí. Cambió de ubicación, pero nada más. ¿Y tú vas a hacer alguna prueba? ¿Vas a...? Yo voy a mirar.
algo. Vamos a aprender, a ver si aprendemos. El problema de ir a la Resistencia que ahora ya pica el gusanillo de vuelta, ¿no? Sí, claro. Sí. En la casa Sendín. ¿Qué tal lo pasaste? Ya está otra bien. Sí. ¿Cómo quedaste? Sin presión. Que no mira la quedamos sextos, ¿no? Sextos. Bueno, bien, ¿no? Y eso con incendio y todo. Sí. Porque nos volamos, incendios, lo que faga falta. Sí. El motor. ¿Antes de que habláramos con vosotros? No, después, porque estaba participando. No, por la tarde. No, pues fue antes. ¿Fue antes? Sí, fue antes. Pero entonces lo pudiste apagar sin problema. Sí. Un conato. Poca coca. Conato de incendios, que se llama. Sí. Además, el piloto ya coge el extinción. Claro. Los chorrillos de ya está. ¿Y por qué sabéis qué me pasó? Por la cara que puse. Vale. Parecemos expertos en vuelos. Claro. Debe ser por eso. Entonces. Bueno, o sea que cambiamos de categoría. Tú sigues en la misma. Sí. Entonces, ahora también coches iguales. ¿Y los Peugeot qué hacéis, güey? ¿Ya los vendisteis o los mantenéis? A mí el Peugeot sí ya está como si fuera vendido. ¿Sí? Se quedó mi pareja con él. Uy, qué lío. ¿También va a correr? En teoría es para ir a entrenamientos y lo que surge. Sí, pero... Y lo que surge. Esa es la parte buena. Ahí está la clave. No, un ratillo no vais. Entrenamientos. Entonces, al final, por eso estabas buscando un furgón grande. Claro. O sea que te hace falta 3 plataformas. No creo. Un tren de carretera, más necesitar como llegan así. Ostras, el pobre Toñito no va a dar abasto. No da eso. Ya no. ¿El Toño también te lo va a preparar, Toñito? Sí, bueno, a mí me lo prepara, o sea, el mecánico real. La que nos queda un minuto. El único aquí mecánico es Martín y Toñito, claro, sí, entonces es el que va a meter sí, ya estuvimos por la tarde allí dándole un poco. ¿Sí? Sí. A ver si lo terminamos, claro. La primera carrera todavía... Todavía pronto. Todavía no. ¿Es pronto ya? Para el mes. Sí, el 15 de marzo, ¿no? 15 de marzo, bueno. No hay tiempo. Bueno, sí. Toca toda la noche. No queda nada. ¿Con qué neumático se compite? Kumo, con Kumo, obligatorio. Bueno, pues nada, oye, nos queda un minuto. Martín Castro, campeón gallego de autocross clase 1 2024. Eloy Castro, futuro campeón gallego y hermanísimo de Martín. Y Juanillo Lamas, pseudo retirado de las carreras. Mira, Dani Castro. ¿Qué dice Dani? Hay para categoría dos veteranos. Ojo, meu 106. Está casi de serie, sí. Casi de serie. Dani, casi de serie. Se lo cambia, si quieres se lo cambia. Voy ahora por él. Ahí tienes un buen trato, Dani. Juégatela. ¿A que no hay? Ya que está de serie. Casi. Ya lo ajusta él. Pues. Oye, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora nos vamos a tomar la tortilla esta que está a mitad y mitad. Y los bombones. Primero la tortilla de Orroncudo, allí en nombre 03 de nuestros mecenas Ino e Irene. ¡Hasta luego!